Los saludo con mucho afecto en esta oportunidad en que presentamos la exposición temporal Tzetzahuitl, los presagios de la conquista de México. Han transcurrido 500 años de aquel legendario encuentro entre el Güey Tlatoani de México Tenochtitlan, Moctezuma Xocoyotzin y el capitán Hernán Cortés, seguido de sus tropas invasoras y de sus entusiastas aliados tlaxcaltecas, con la mediación de Malintzin, quien pudo aportar al conquistador el conocimiento de las contradicciones y agravios acumulados en diversos pueblos y comunidades contra la dominación tributaria de los mexicas, sustentada entonces todavía por la triple alianza entre Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco, que los propios acontecimientos del 19 al 21 habrían también de quebrantar. Los presagios llamados Tzetzahuitl entre los nahuas formaban parte de la filosofía y la cosmovisión de diversos grupos mesoamericanos y eran parte integrante de la memoria, la mitología y la explicación de su ser y su devenir. Reconociendo que el museo, la zona arqueológica y el proyecto Templo Mayor constituyen uno de los ámbitos de actividad más intensa y fructífera del INAH para el estudio, la conservación y la difusión del patrimonio arqueológico bajo su responsabilidad, ofreciendo exposiciones que abren al amplio público ventanas para el conocimiento y comprensión del mundo cultural de los mexicas. Sirve esta exposición que hemos elegido en Templo Mayor para reflexionar sobre el enfrentamiento ocurrido hace 500 años entre dos formas de pensar, de decidir y de actuar en el mundo que resultó trágico para los mexicas. Que la comprensión de los Tzetzahuitl nos ayude para entender que todo intento por homogeneizar, imponer y destruir un punto de vista alterno al propio es un acto que tiene consecuencias siempre nefastas con daños incalculables. Que antes de juzgar a los demás se deben tomar en cuenta su pensamiento y sentir ubicándolos en el tiempo, espacio y saber con qué herramientas cuentan o contaban en su momento. La comprensión de esa otredad nos debe ayudar para entender que nuestra forma de explicar las cosas es una más, no la única, tampoco necesariamente la mejor, de las muchas formas de resolver el mundo en la gran diversidad de la historia humana. Y también que, como dijo Jane L. Harrison, nos interesa estudiar otros puntos de vista para reconocer, como en un espejo, quizá de obsidiana, que nuestra propia conducta se basa en instintos semejantes a los suyos y que en la medida en que mejor comprendamos ese otro, más vamos a entendernos y mejorarnos a nosotros mismos y nuestras conductas. Muchas gracias. Y uno de los propósitos de esa exposición es precisamente rebasar esa dicotomía un poco primaria e incluso a veces racista, ¿no? Que hace que los presagios serían como una ilustración del fatalismo de los mexicas, ¿no? Incluso se habla del fatalismo de los mexicanos en general, ¿no? Frente a otro punto de vista más moderno del lado de los europeos. Es una visión muy maniquea y creo que esa exposición precisamente trata de cuestionar esta visión esquemática, ¿no? Y de aportar elementos para reflexionar tanto acerca, por ejemplo, de las prácticas adivinatorias, que no son prácticas supersticiosas, es una práctica que consiste a conocer el mundo, a ordenarlo, e incluso en trabajos sobre adivinación en Mesopotamia, en Grecia, en Roma, ¿no? Unos destacados investigadores dicen que esas prácticas, esos estudios constituyen las premisas de la ciencia moderna, ¿no? Porque es una manera de clasificar, de ordenar las cosas, ¿no? Gobierno de México.